Gracias, Jesús. Quiero que busquemos juntos, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Voy a leer 2 versículos allí. Quizá alguno sepa de memoria ese pasaje, pero oro al Espíritu Santo, Señor, que esta palabra pueda abrir nuestros ojos, Señor, pueda ser en revelación, bajo el susurro de tu voz. Cada palabra que hablemos, Señor, cada palabra que llegue a nuestro corazón y que cause fruto y liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 4. Es lo que se conoce como la pesca milagrosa. Saben que aquí Jesús había pedido la barca a los que luego iban a ser sus discípulos, todavía no lo eran simplemente pescadores. Y Jesús pidió la barca a uno de ellos, aunque eran 2 barcas. Jesús desde un principio ve que son 2 las barcas que estaban en sociedad trabajando. Era la barca de Juan y Jacobo y Pedro y Andrés, por otro lado. Entre ellos trabajaban juntos. Era algo común que las barcas salgan en equipo para poder ayudarse y pescar juntos. Por eso se formaban sociedades. Pero la realidad es que aquí el Señor, por la multitud, no puede predicar de tanta gente que lo estaba ahí apretujando, y Él se le ocurre esa idea fabulosa, ¿no?, de pedir la barca para que a través del sonido del agua, Él al predicar se pueda expandir el sonido y llegar a más gente de una mejor manera. Y así predica y enseña, pero cuando Él termina, viene justamente estos versículos. Cuando Él terminó de predicar, Lucas capítulo 5, versículo 4, dice así, les leo la versión NBI. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Leo de vuelta el 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que sus redes les rompían. Quiero que entiendan que las redes estaban preparadas para soportar el peso de los peces. Y no entraba en la cabeza de un pescador, escúchame, que esas redes se rompan. Nadie podía imaginar que la pesca sea tan grande que las redes se te rompan. Es más, ellos trabajaban remendando las redes. Las cuidaban mucho porque, imagínense, ir a pescar y que se te vayan los peces por las redes, ¿qué sentido tiene? Entonces las redes, te diría, que si iba a hablar con un pescador y le preguntabas en esa época, ¿vos crees que se pueden romper las redes? Te diría, no, imposible. Para eso cambio las redes, no voy a pescar con una red que se me va a romper. Pero la Biblia dice que fue tal la pesca, así lo hicieron, fíjense el 6, y recogieron una cantidad tan grande de peces, diríamos que una cantidad sobrenatural, que las redes se les rompían. Wow, traten de ver esa imagen. Entonces llamaron por señas ¿a quién? A los compañeros de la otra barca. Jesús estaba pensando en la otra barca también. Dice, para que los ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Yo no aguanto de decirles algo. La bendición de Dios es tan grande que no cabe en ningún lado. La pastora nos habló de la bendición, que no la podemos dejar que se la agarre otro, no perderla. Pero yo hoy tengo que decirte la realidad de la Biblia. La bendición de Dios es tan grande que no cabe. No hay recipiente. ¿Y cómo me doy cuenta cuando Dios está soltando su bendición? Justamente porque no cabe. Aquí vemos claramente que lo que Jesús hizo y soltó, y yo voy a hablarte de algo muy práctico, pero me emociona esta palabra porque digo, Señor, qué tremenda tu bendición. Cuando viene esa bendición, es como un río inundando una ciudad, arrasa con todo, no hay forma de contenerlo. Y aquí veo que cuando las redes se le estaban rompiendo y seguía habiendo peces, tuvieron que llamar otra barca, y cuando hubo otra barca, uno puede decir, bueno, ahí se solucionó el problema. No, ahora las barcas se estaban hundiendo. Y yo creo que si esas barcas se quedaban ahí en el medio del lago, las barcas se hundían, porque la bendición era tremenda, aumentaba. Eso sí que era una bendición aumentada. Pero saben que yo veo aquí, y quiero que seamos bien concretos en esta palabra, que podamos pensar un instante justamente en lo contrario a lo que leímos aquí, en la falta de resultados. ¿Qué sucede cuando no hay resultados en nuestra vida? ¿Qué sucede cuando los resultados que esperamos no vienen? Cuando vamos hacia una meta y la meta no llega, no la podemos alcanzar, y justamente hacemos cosas para lograr resultados. ¿Saben que esto
pasa con cualquiera de ustedes. Le sucede a alguien que trabaja en una empresa, que quiere lograr objetivos. Un padre de familia tiene metas, anhelos para el año. Si está vivo, tiene anhelos, ¿no? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y esto le sucede a los pastores. Los pastores también buscan resultados. Que la iglesia crezca, que los hermanos se afiancen, que aprendan a caminar, a ser buenos discípulos del Señor. Todos de alguna manera esperamos resultados. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay resultados? ¿Qué pasa cuando los resultados que esperamos no llegan? ¿Qué solemos hacer? Primero echarle la culpa a alguien. A Dios en algún caso, sí. Pero empezamos a acusar. Y en otros casos nos echamos la culpa a nosotros. No es que yo no sirvo para esto, yo no soy capaz. Buscamos siempre una razón para encontrar el porqué de los no resultados. Ahora, si uno ve con detenimiento este suceso y lo que pasó con Pedro, uno podría ver diferentes intentos de lograr resultados, porque de hecho ellos pescaron, si ustedes prestan atención, el pasaje dice que pescaron toda la noche y que habían hecho un gran esfuerzo. En otras versiones dice, trabajaron duro y no lograron pescar. Jesús aparece en la mañana y le dice que envíen las redes a aguas profundas. De hecho, yo cuando leía este pasaje, cuántos mensajes, creo que algunos he predicado yo también, acerca de esto de que lleva las redes a aguas más profundas. Suena como, wow, ahí está la salida. El problema está en el lugar, lleva las redes a aguas más profundas. ¿Y saben qué? Si uno lee bien detenidamente esta palabra, el pasaje no da la idea de que el resultado dependa de algo de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios nos mande hacer. Y quiero explicárselos. Uno podría ver en primer lugar el causante del no resultado, por ejemplo, en que el problema está en el lugar donde estaban pescando. Y yo esto quiero que hagas un paralelo con tu vida. Uno a veces en el buscar culpables o en el buscar el motivo del no resultado, empieza a analizar y dice, no, el problema es que me va mal en esa escuela porque el problema está ahí, en ese lugar. Yo me tengo que cambiar de colegio, puede decir algún chico. Otro puede decir, no prospero porque el trabajo que tengo es un mal trabajo y el problema está en el lugar. Tal vez uno con Pedro podría haber hablado esa mañana antes de que se encuentre con Jesús y le hubiera dicho, Pedro, ¿qué pasó? Que estuviste toda la noche y no pescaste. Y tal vez él diga, no, lo que pasa es que nos equivocamos el lugar. Esto es muy común en los pescadores. Los pescadores suelen decir, no, ahí no se pesca nada. Está el que miente, dice, ahí sacamos de todo. Yo siempre que voy donde me recomiendan nunca saco nada. Así que algún problema tiene que haber. Pero solemos echarle la culpa al lugar. Yo he escuchado también casos donde se dice, yo en esa iglesia no siento al Señor. Y le echamos la culpa a la iglesia. Cuidado con estas cosas. Yo hoy quiero hablarte específico, porque no siempre el lugar es el causante del no resultado o de la falta de resultado. Número 1, el lugar. Vamos a decirle el dónde hago las cosas. Ahora, número 2, otro podría decir, no, el problema de que no pescaron fue el tiempo. Pedro se equivocó. Pescó de noche y Jesús lo mandó a la mañana y estaba el pique. Entre los pescadores esto es muy común también, no vayas de noche, ve de mañana. Y uno que diría ahí, el problema no es el lugar, no es el dónde, sino el cuándo. Tal vez hoy vos te estés preguntando y diciendo, ¿será que me equivoqué el tiempo? Y este proyecto que tengo, este anhelo, lo estoy haciendo fuera del tiempo. Ya sé, el problema está en el cuándo. Me estoy equivocando en el tiempo. Tal vez no sea esa la razón. Y hoy veamos qué fue lo que le cambió la vida a Pedro, porque si hay algo que sucedió aquí en Pedro, si uno lee todo el pasaje, es que hubo un antes y un después. Y podríamos decir hoy, no fue el dónde, no es que se equivocó donde él pescaba, porque él siempre pescaba ahí, y en el mismo lugar donde pescaba, donde no pescó, tuvo una pesca milagrosa. No fue el cuándo, no es que se equivocó de tiempo, la costumbre, escúcheme, era pescar de noche. La locura era pescar de mañana. Nadie pescaba de mañana, pescaban de noche. Por el calor, por muchas razones. ¿Qué otra razón podríamos encontrar para hablar de los no resultados? ¿Saben que en el mismo pasaje yo veo, ya no te hablo del dónde, no te hablo del cuándo, te hablo del cómo? Pedro declara que él había estado pescando duro, trabajando duro toda la noche. Y esto quiero que lo traigas a tu vida. ¿Cuántas veces sucede? Que el esfuerzo es grande, pero el resultado es cero. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Y dígame si no es feo eso, es frustrante. Y esto es muy común en Argentina, hablando de lo laboral. Pero Pedro dice, yo he estado trabajando duro toda la noche. ¿Y cuál fue el resultado? Cero. O sea que tampoco hoy podríamos decir que la culpa es de cómo hacemos las cosas, porque a veces cuando las cosas no dan resultado, decimos, es que vos no estás haciendo las cosas bien.
no lo haces con ganas, no lo haces con calidad. Ese es el cómo hago las cosas. Te falta esfuerzo, te falta preparación. ¿Y sabes qué? Yo vengo en esta noche a decirte que todo eso está bien, pero que esa no es la clave. No es el cuándo, no es el cómo, no es el dónde lo que va a traer resultados a tu vida. Y ahora te voy a decir qué es. Es algo simple. Pero quiero que entiendas bien primero qué es lo que no garantiza la bendición. No es el cómo, no es el cuándo. ¿Por qué digo el cómo? Porque a veces somos muy duros con nosotros mismos, a veces con nuestros hijos, a veces con nuestra esposa, nuestro esposo diciendo, es que no podemos salir adelante porque mi esposo no hace esto, no hace aquello, o porque mi esposo no tiene estudio, no tiene un título. Yo quiero que entiendas que la bendición, eso es lo que vengo a decirte en esta noche, no se garantiza por lo que vos puedas hacer. Y no con esto estoy tirando abajo el esfuerzo, yo creo en el esfuerzo, ¿eh? Yo creo en el esfuerzo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que el esfuerzo es necesario para el reino, para sembrar para el Señor de lo que es el Evangelio. Es necesario el esfuerzo. Pero el esfuerzo no garantiza los resultados. Yo acá veo un hombre trabajador. Un hombre que trabajó toda la noche, Pedro. ¿Y cuál fue el resultado? 0. O sea, a veces habrán pescado, me imagino, de eso vivían. Pero el esfuerzo no garantiza el resultado. Y esto te lo traigo a la iglesia. Muchas veces como pastores hemos puesto también a veces el énfasis en el esfuerzo. Hay que trabajar duro, hay que hacer... Gloria a Dios por eso. Pero eso no te garantiza el resultado. De que la iglesia aumente, que la iglesia crezca, ¿no? Y esto lo hablo para mí mismo. Y yo dije, Señor, entonces, ¿cuál fue la clave de Pedro? ¿Qué fue lo que a él le aseguró la bendición? Que ese podría ser un título del mensaje. ¿Cómo asegurar la bendición? Que la pastora nos hablaba de no perder esa bendición. Y yo hoy te diría, hay una manera de asegurar esa bendición sobre tu vida. Y que siempre, escúchame esto, siempre de alguna manera haya resultados. Y ojo, no estoy hablando solo de lo material, estoy hablando de todas las áreas. ¿Cómo hago para que mi familia vaya en aumento? ¿Cómo hago para que mi matrimonio funcione cada día mejor? No que cuando pasen los años cada vez lo quiero menos. ¿Cómo hago para poder tener cada vez una mejor relación de confianza con mis hijos, aunque sean adolescentes? ¿Cómo hago? Señor, yo quiero resultados en eso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta hora? Que mi familia esté unida, que no haya divisiones, que no haya pleitos. ¿Cómo hago, Señor, para ser más eficaz en tu reino, para dar fruto esos resultados, dar fruto? Señor, depende del área. Yo hoy pensaba en tantos ejemplos, decía, hay hermanos que tal vez dicen, no, es que no tengo dónde servir al Señor, y le echan la culpa al dónde. No es el dónde, mi hermano. Esa no es la clave para que tengas resultado en tu vida. Mira, vamos a ir directamente a lo que yo veo en Pedro aquí. La realidad es que Jesús le dio una orden a Pedro. Fíjense, léanla en el versículo 5. Quiero que entiendas en el espíritu qué es lo que va a asegurar la bendición en tu vida. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré la red. Escucha bien eso porque aquí hay algo que quiero que entiendas en esta noche. ¿A dónde está la seguridad de tu bendición? En que hagas lo que Él te manda hacer, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. Pero hay una cosa, yo quiero que entendamos, aquí estoy hablando de Pedro, que era un simple pescador. Si Pedro, aún sin teología, sin formación, tal vez sin una vocación ministerial o una formación como discípulo todavía, pero él es el primer milagro que vive Pedro y yo quiero que vos lo puedas vivir también. Fue un milagro, obviamente, en el caso de él fue un milagro económico. Al punto que si ustedes leen los versículos que siguen, Pedro se cae de rodillas y dice, Señor, me siento pecador ante tan grande milagro, apártate de mí, me siento pecador. ¿Y qué había hecho Jesús por él? ¿Le había orado? ¿Le había predicado? No, le dio una orden. Le dijo, Pedro, voy a llevarte a tener resultados. Quiero que entiendas dónde está la clave. No está en que te esfuerces, no está en que cambies de lugar. El resultado no se garantiza, ¿qué más? Por el cambiar el tiempo. Porque tal vez si él iba a pescar en la mañana y Jesús no se lo había mandado, no sacaba nada. Yo quiero decirte cuál es la clave, Pedro. Cada vez que hagas lo que yo te mando a hacer, vas a ver resultados. Los vas a ver, van a salir solitos los resultados, va a haber frutos, van a haber cosas grandes. Y ustedes dirán, pastor, ¿cómo? ¿Qué significa esto de que si tú me lo mandas? Primero, para saber lo que Jesús te manda, Jesús tiene que estar en la barca. Si Él no está ahí, no hay orden, porque está solo.
Pero si tú le invitas ahí a la barca, Señor, ven conmigo cada día, ven conmigo al trabajo, ven conmigo a cada lugar donde voy, quiero estar contigo, y lo invitas, Él va a estar ahí. Y cuando las cosas no funcionen, Él va a darte una orden, Él va a darte una orden. Y ahí es donde te toca hacer lo que la Biblia llama obediencia más fe. Y ahora les quiero hablar de eso. Pero ahí Pedro toma esa palabra, no hizo nada extraordinario. Él dijo, yo ya estuve haciendo un esfuerzo y no pesqué nada, pero si tú me lo mandas, yo voy a echar la red. Si tú me lo mandas, yo pondría ahí bendición asegurada. Amén. Pero no solo porque Él te lo mande, sino porque hago lo que Él me manda. Y ahora quiero hacer algo bien concreto. Hoy podría hablarte de la voz del Espíritu, lo que Dios te habla. Amén a eso es precioso. Pero voy a bajar un escalón. Y no solo te voy a hablar de eso que es maravilloso, cuando Él te habla a la mañana y te dice, ve y golpea esa puerta. No, voy a hablarte de lo que ya está escrito y lo que Dios ya habló. Si hay algo en esta Biblia que está escrito y Él nos mandó a hacerlo, nos mandó a obedecerlo, si tú abrazas lo que está escrito y lo que Dios ya habló, te puedo decir que vas a asegurarte la bendición y habrá resultados. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Lo que Dios manda que hagas. No, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es del Antiguo Testamento. ¿No? No estoy de acuerdo porque eso ya no es más así. Ya la generación cambió, es otra historia, ¿no? Bueno, no lo hagas. Vas a seguir como Pedro, cero resultado. Entiéndeme bien, hermano, yo estoy hablando en base a lo que dice la Escritura hoy. Pedro, si hoy lo entrevistaríamos, diríamos, Pedro, yo en lo laboral me gustaría preguntarle, Pedro, ¿cómo hiciste para crecer tanto en un solo día, la pesca más grande de tu vida? Yo quiero eso. ¿Saben que yo muchas veces se lo he pedido al Señor? Señor, pesca milagrosa, pesca milagrosa. ¿Cuántos han pedido eso alguna vez? ¿Cuántos han dicho, Señor, multiplicame el pan y los peces? ¿Sabes qué? No es que Dios va a mezquinar ese milagro. Él quiere dártelo. Pero la pregunta es, ¿tendrá la sencillez de ese pescador? Señor, si tú me lo mandas, lo vamos a hacer. ¿Saben que ellos estaban limpiando las redes, tenían que volver a preparar el equipo de pesca, meter la barca en otro sector, ir a aguas profundas cuando era el momento del descanso? No sé si alguna vez alguno estuvo toda una noche despierta y sabe lo que es la mañana cuando uno está cansado. Bueno, quizá Paola trabajando, pero a mí me pasó con la pesca. Pescando toda la noche, a las 6 de la mañana, fusilado, ya no tenemos más fuerza. Y viene el Señor y te dice, más para una cuestión de sustento, que era el trabajo de Pedro, ¿no? Ahora tomen las redes y vayan a pescar de vuelta. Señor, si tú me lo mandas, yo lo hago. ¿Cuántos dicen eso hoy conmigo? Amén. Al Señor, si tú me lo mandas, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Ahora, yo lo que veo aquí clarito en esta historia, más allá de que esa es la llave, obedecer lo que el Señor te manda, y no solamente lo que la voz preciosa del Espíritu Santo hoy te esté hablando, lo que puedas recibir en una impartición, sino lo que ya dice la Biblia. Si la palabra habla de que tengo que perdonar, por ejemplo, lo tengo que hacer, porque ahí voy a asegurar la bendición. Ahí la aseguro, es como que le pongo un ancla a la bendición. La bendición no se me va a ir, no la voy a perder. ¿Qué más? Hay tanto en la palabra, habla de que tenés que amar a tu enemigo, a aquel que querés que le pase algo. No, la Biblia te dice, ámalo. Si hago lo que Él me manda, entonces la bendición va a dar resultado. Voy a ver el resultado de la bendición. Vayamos juntos a Gálatas, por favor. Capítulo 3, versículo 5, para darle una explicación aún más de lo que estoy hablando. ¿Qué es esto de obedecer lo que Él nos manda? Gálatas 3, 5 nos va a ayudar a entender. Porque ustedes dirán, hoy el pastor está predicando obediencia. Me gusta, no me gusta, lo tengo que hacer. Y yo quiero ampliarte el concepto en esta noche. Quiero enseñarte con la ayuda del Espíritu y con toda humildad que yo veo que hay una obediencia legalista donde las cosas se imponen y yo las obedezco porque me obligan a hacerlo. Eso para mí es una obediencia obligada, ¿no? Donde la persona está obligada, pero en el corazón no lo está queriendo hacer, lo obligan a hacer. Y yo creo que en la iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Cristo, a la gente no se le obliga a hacer las cosas. Se le enseña a obedecer por la fe. Ahora les voy a explicar. Gálatas 3:5 dice, aquel que les suministra el Espíritu, está hablando el apóstol Pablo, y aquel que hace las maravillas, los milagros, como hizo con Pedro, la pesca milagrosa, entre ustedes, les pregunto, dice Pablo, ¿lo hace por las obras de la ley? Porque obedecen la ley, dice otra versión, o lo hace porque ustedes oyen con fe. Oyen con fe. Hay otra versión que dice, lo hace por las obras de la ley, la Biblia del Jubileo dice,
o por el oír obediente de la fe. Me gustó tremendamente esta expresión. El oír obediente de la fe. ¿Qué significa eso? Dios me manda a hacer algo, yo lo escucho. ¿Saben que la Biblia cuando habla de oír, habla de obediencia? Siempre que lean oír en la Biblia, está pidiendo el Señor obediencia. Mi pueblo, dice, duro de cerviz, que oyeron mi voz y endurecieron su corazón. El pueblo que no oye es un pueblo que no obedece. Por el contrario, el pueblo que sabe oír. La Biblia lo define como el pueblo que obedece. Entonces aquí dice, lo que yo hago entre ustedes, ¿lo hago porque hacen bien las cosas, porque cumplen la ley? ¿O lo hago porque aprendieron a oírme y a obedecerme en fe? Mira lo que dice, el oír con fe significa obediencia y fe. Digan conmigo, obediencia y fe. Para mí la obediencia sin fe es una obediencia muerta. Lo hago porque me obligan y no me quiero perder lo que Dios tiene. Pero cuando vos le crees al Señor, le estás poniendo a tu obediencia. Esa es la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. La obediencia en el Nuevo Testamento existe, pero siempre el énfasis no está solo en que obedezcas, sino en que le creas al Señor. ¿Y cómo demuestro mi fe? Obedeciéndolo. Pedro dice, Señor, tú me estás dando una orden, yo la obedezco. Pero en el momento que él la está obedeciendo, escuchen esto, le está creyendo a Dios. Porque para obedecer esa orden le tenés que creer a Él. ¿Cuántos le ha pasado esto? A nosotros nos sucedió cuando hicimos el evento y el pastor Gustavo nos desafió a hacer el evento. Señor, si viene del ungido, lo tomamos. Pero fue una obediencia. Pero díganme lo que estuvimos trabajando. ¿Fue fe o no? Señor, no tenemos con qué, pero lo hacemos en obediencia. Si la obediencia tiene fe, vienen resultados. Vienen resultados. ¿Se entiende lo que estoy hablando en esta noche? Lo que yo hago, dice el Señor, lo hago porque ustedes me obedecen, pero también porque me creen. Ahora entonces entiendes esto. ¿Cómo aseguro la bendición? ¿Cómo hago para ver resultados en mi vida, en el ministerio, en mi familia, en mi economía? Lo que Dios me mande a hacer, hacerlo. Pero hacerlo creyendo. Yo puedo darle el ejemplo en la economía, que es lo más fácil para explicar esto. Cuando uno diezma, lo hace por obediencia. ¿Es así o no? Lo entienda o no lo entienda, la palabra lo dice. Pero dígame qué lindo es cuando uno lo hace en obediencia, pero creyendo de que Dios me va a abrir el cielo, va a reprender al devorador por mí, como dice la Biblia. Le creo al Señor. Así que comenzá en este tiempo a obedecer al Señor, pero creyéndole. Señor, yo sé que la obediencia desata bendición en mi vida, que por mi obediencia yo creo, Señor, que tú me abrirás camino, que el cielo va a estar abierto siempre. Me sienta como me sienta, yo creo que si tu palabra dice que si te obedezco los cielos se abren, yo lo creo, amén. Eso es obediencia y es oír con fe. Muchas veces leí este pasaje y decía, Señor, ¿qué significa oír con fe? Y tanto investigar y orar y decir, Señor, muéstrame. Entendí hoy. Y miren que dice ahí Gálatas, lo que acabamos de leer. Los milagros que yo hago. Y lo tomemos para la iglesia, ¿no? Las maravillas. Es más, mi espíritu yo se los doy porque oyen con fe. Porque me obedecen. Pero mientras me obedecen me están creyendo. Esa obediencia trae resultados. Es una obediencia de fe, amén. ¿Saben que hay un segundo ejemplo? Simplemente quiero leerlo rápidamente ahí en Génesis 26. Me sirve mucho este ejemplo en la vida de Isaac. Solo para cerrar la idea, que creo que lo han entendido. Pero dejar en claro cómo funciona esto del oír con fe. Y del tú me lo mandas. Si tú me lo mandas, yo lo hago, Señor. Vamos a Génesis 26, versículo 1. ¿Lo tienen ahí? ¿Ustedes lo tienen? Yo no lo tengo. Ahí está. El versículo 1, les leo. Versículo 1 de 26 dice, miren, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac, escuchen bien esto, se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Miren esto. Y allí el Señor se le apareció y le dijo, ahí está la voz de Dios, Isaac, no vayas a Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado, vive en este lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tus padres Abraham, multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Miren cómo se asegura la bendición, escuchen esto. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos, mis mandamientos y mis normas y mis enseñanzas. ¿Qué dice el 6? Isaac se quedó en Gerar. Vamos a leer el 12. Ahí más abajo dice, Isaac
sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Hasta ahí. Simplemente decirles esto. Isaac, ¿saben qué? Yo no lo leí, pero hay una historia previa, que es la historia de Abraham. Sucedió en el tiempo de Abraham que vino una gran hambre, igual que ahí lo menciona como los tiempos de Abraham. En la época de Abraham, cuando Isaac no había nacido, vino una gran hambre. ¿Y saben qué hizo Abraham? Se fue a Egipto. Y en Egipto Dios le prosperó. Y él sale de Egipto y vuelve a la tierra prometida prosperado. Cuando el hambre llega en tiempos de Isaac, que es el hijo, escúcheme esto, Isaac podría haber repetido lo que hizo el papá. ¿Saben que una de las características cuando no hay resultados es copiar? Díganme si no es así. Copiamos. El hombre tiene ese instinto, copiar. Si al otro le va bien, hagamos lo que hace el otro. Y más entre hijos y papá. Si papá le fue bien de esta manera, dijo Isaac, se fue a Egipto cuando vino el hambre. Isaac podría haber dicho, yo también me voy a Egipto. ¿Y qué le habló Dios? Ahora sí, el versículo 2 dice, el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. Vive en este lugar por un tiempo. Miren qué tremendo. Porque uno dice, hay hambre en Argentina. ¿Cuántos se han ido, no? Dice, vámonos a Europa, vámonos a otro país. Uno puede decir, no tengo trabajo en esta ciudad, me voy a otra. Pero ahí el Señor, miren cómo les decía yo al principio, no depende de dónde estés parado, sino de que Dios te diga lo que tienes que hacer. Isaac, el problema no está en el lugar. Isaac, el problema está en que hagas lo que yo te digo. Quédate en Gerar. Y él podía haber dicho, Señor, no entiendo por qué me pides esto si aquí te está muriendo todo, hay hambre. Voy a hacer lo que hizo papá. Papá se fue a Egipto y él prosperó y Dios le dice, quédate en Gerar. Y yo no encuentro un Isaac que rezonga, no encuentro un Isaac que se queja. ¿Por qué? Porque leo en el 6, Isaac se quedó en Gerar, y me gusta porque en el 12 dice, no solamente se quedó y se sentó a ver cómo Dios lo bendecía, sino que dijo, yo me quedo en Isaac y ahora voy a plantar aquí todo lo que yo sé hacer. Mi agricultura comienza a funcionar en esta tierra, aunque la tierra esté seca y desértica, Dios me dijo que aquí Él me va a bendecir. Cuando un hombre le cree al Señor, obedece. Muchas veces el problema de la obediencia no está en que no queremos obedecer, sino que no le creemos. Y ahí veo claramente la bendición. ¿Saben? Cada ejemplo que les he leído, tanto Pedro como Isaac, fue una bisagra en sus vidas. Entendieron lo que es obedecer al Señor y creerle. Y ese día, a mí me encanta cuando dice el versículo 12, ¿no? Ese año, puede ser este tu año. Ese año, Isaac cosechó al 100%. Y cada vez que alguien le preguntaba a Isaac, ¿cuándo fue el cambio? ¿Cuál fue el año? Porque a mí, quizás uno pueda decir, Isaac, ¿cuándo vos comenzaste a ser bendecido? Isaac decía, el día que Dios me dijo que me quede y me plante ahí, yo comencé a sembrar. Y ese año mi economía fue transformada. Eso diría Isaac. Y le dirían, entonces el secreto está en el año que comenzaste a hacerlo, el año que montaste tu empresa, el año que comenzaste a trabajar en esa empresa. No, ese no fue el secreto. El secreto fue que Dios me soltó la bendición cuando yo hice lo que Él me mandó a hacer. No fue el cuándo, no fue la tierra, no, es feísima la tierra esa. Pero yo sembré igual y me prosperó el Señor. ¿Y cómo hiciste? No sé. Cada vez que cosechaba era el 100%. Una semilla, 100 granos de fruto, y así multiplicadamente. Ese año Isaac se enriqueció. Ese año su vida fue transformada. Y por qué no creer que si entiendes esta llave esta noche, este año 2023, algo grande se está desatando sobre tu vida y tu familia. Tal vez estés en el comienzo, hoy veas todo seco, o veas como Isaac que solo tenía un desierto ahí para sembrar. Pero de este lugar hoy puedes salir creyéndole al Señor, Señor, si tú me lo mandas, yo lo haré, Señor. Si tú me lo mandas, yo me planto en esta tierra. Si tú me lo mandas, yo te creo, Señor, y voy a ver el fruto. ¿Saben cuántas veces pasa? Hoy les podríamos contar aquí con mi hermana y Erwin, que escuchamos pastores que se quejan de la ciudad donde están, diciendo, esta ciudad es dura, no. Hemos escuchado aquí de Bahía. No, Bahía Blanca son bravos, no quieren creer en el Evangelio. Hermano, donde haya un ser humano va a haber resistencia siempre al Evangelio, porque la carne nuestra no quiere seguir al Señor. Siempre va a ser así. Pero si hoy el Señor nos dice, como nos dijo a través del pastor Gustavo, vienen un golpe, un segundo golpe, den un tercer golpe y algo se va a romper, algo se va a desatar.
Señor lo mandó. Si tú lo mandas, Señor, no lo entiendo. Pero si tú lo mandas, vamos a golpear. Tiene que abrirse, amén. Toma esto para tu vida. Siempre en la palabra vas a encontrar un desafío de obediencia y de fe para que la bendición esté atada a tu vida. Cierro. ¿Saben que el Señor me ponía esto? Que no pierdas el tiempo. Yo quiero cerrar el mensaje con esto. No pierdas el tiempo analizando lo que Dios te manda hacer. No lo pierdas. Es tiempo perdido. Si estás analizando lo que Dios te mandó a hacer, si estás analizando lo que Dios manda hacer. Por eso es necesario estudiar. No digo dejar de estudiar la palabra. Pero hay un momento donde te toca obedecer y te toca creerle a Él para que la bendición esté firme en tu vida. Él te manda a hacer, obedécelo por la fe. Yo creo que ese sería el resumen. Obedécelo por la fe. Obedécelo por la fe. Y si no estás haciendo nada, yo creo que es tiempo que digas, Señor, necesito una orden porque quiero aferrar la bendición a mi casa. No quiero que eso se vaya. Mientras camines en obediencia y en fe, esa bendición va a estar anclada en tu vida. Nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar. Es su presencia contigo. Alguien que me diga amén a eso. Algunos digan, no, es que este no es el tiempo. ¿Saben? Esto pensaba yo hoy. Yo he escuchado casos que dicen, Señor, yo no tengo problema en servirte donde tú me mandes. Donde tú vayas, ese sería el dónde. Señor, yo hago lo que vos quieras. Ese sería el cómo. Te sirvo lo que vos quieras. Puedo lavar baño, lo que sea. Pero ahora no. Ahí tengo un problema en el cuándo. Cuando termine mi carrera, ahí voy a estar listo. Después, cuando me case, ahí voy a estar para ti, Señor. El cuándo. Y yo sentí ahí la carga respecto a este tema, cómo atar la bendición a nuestra vida. Y decía, Señor, ¿por qué a veces nos aferramos justamente a una manera de hacer las cosas? O nos aferramos a un tiempo y decimos, en ese tiempo sí, en este no. Y tal vez Dios te cambie. Lo curioso justamente es que Dios va a trabajar en el dónde, en el cuándo, en el cómo. Él va a mover esas fichas. No, Él se va a mover ahí. No por eso ahí está la esencia de la bendición. La esencia está en obedecerlo. Pero quiero que puedas hoy presentar rendición al Señor. Señor, yo no te voy a decir ni cómo quiero que hagas las cosas, ni cuándo quiero que las hagas, ni dónde, Señor. Solo quiero que tú lo hagas y que me des una orden. Amén. Eso es lo que el Espíritu me estaba ministrando para cerrar este mensaje. ¿Por qué la bendición no llega? ¿Por qué la bendición a veces se me va? Es como que se fue. Porque estás aferrado a un lugar, estás aferrado a una forma de hacer las cosas y Dios tiene otra. Estás aferrado a un horario, estás aferrado a un cuándo, a un tiempo que no es el de Dios. ¿Saben que esta semana le contaba a mi familia, me pasó? Yo suelo buscar al Señor en la noche, 7, 8 de la noche, después de los mates, muchos de la familia nuestra buscamos a esa hora. Pero uno llega cansado en ese horario, más si tuvo un día de trabajo. Y esta semana me pasó que el mediodía tuve el deseo de buscar al Señor después de almorzar. ¿Y saben qué tiempo hermoso me dio el Señor allí? Y sentía la presencia del Señor, me sentía con más energía, con más fuerza. Y yo andaba quejándome que no encontraba al Señor. Y Él me dijo, ¿viste que no es siempre cuando vos querés, sino cuando yo te llamo? Tener esa rendición. El cuándo no lo manejás vos. El cómo. Somos la mayoría muy estructurados. Así, Señor. Señor, quiero temblar cuando tú... Y si en vez de temblar te emborrachás del Espíritu Santo y comenzás a orar en lengua, puede pasar. Pero el cómo lo hace el Señor. Pero ¿saben? La carga hoy es rendite al Señor a la manera que Él quiera, a cuando Él quiera, como Él quiera, ¿sí? Y en los tiempos que Él quiera. Porque si algo Dios trató con Isaac, si algo Dios trató con Pedro, fue justamente esto. Les tocó el cómo, les tocó el cuándo. Pedro pescaba de noche. Miren si Pedro decía, no, Señor, yo creo tu bendición, pero mañana a la noche me vas a bendecir. Yo a la mañana no pesco. ¿Conocen a alguien así? Y nos perdemos, la bendición pasa. ¡Fum! Pasó. ¿Qué más podríamos decir? Yo, como le pasaba a Naamán cuando el Señor le mandó a limpiarse en el río Jordán. Yo en los ríos de allí donde yo vengo, de Siria, me meto, pero ese río sucio no me voy a tirar ahí. Y vino un siervo y le dijo a Naamán, no seas tonto. ¿Querés ser sanado? Tienes que tirarte en el Jordán. Dios dijo que es el Jordán. Métete en el Jordán de cabeza. ¿Cuántos me están entendiendo la palabra en esta noche? Vamos a ponernos de pie, amén. Y vamos a presentar esa rendición al Señor. Te dejo un desafío. Quiero decirte esto. Cambia tu año en esta noche. Cambia tu año. Cambia tu año. De un año que repetidas veces viste la derrota. Hoy esta noche digas, yo quiero un año diferente.
y digas al Señor, si tú me lo mandas, me siguen en esa frase, quiero que la repitamos juntos, decilo conmigo, si tú me lo mandas, vamos, más fuerte, si tú me lo mandas, yo lo haré. Llévate eso en el corazón. Hay cosas que Él te va a mandar, que Él te va a hablar una orden clara, te va a decir, deja eso, eso te está haciendo mal, esas relaciones no te sirven, reordena tus tiempos, tus hábitos, pero hay cosas que no vas a necesitar oírlas porque están escritas acá y la hemos ignorado. Vamos a volver a la palabra, a volver a lo que Él nos dice, a lo que Él ya dijo. Hay cosas que están establecidas y que jamás van a cambiar, están escritas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a adorar al Señor un instante y vamos a orar. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, esta noche. Oh, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Vamos, ahí donde estás, solo dile, Señor, como Pedro, si tú me lo mandas, Señor, yo lo voy a hacer. Pero háblame, Espíritu Santo, muéstrame tus caminos, revélame tu palabra, Señor. Quiero moverme en tus tiempos, quiero estar donde tú estás y hacerlo como tú quieres, Señor. Sí, Señor, adoremos un instante. Sí, Señor. Ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti.